profetas. Ya hemos estudiado el profeta Malaquías, creo que este mismo año. Hace unos 2 años estudiamos Ageo. Vamos a estudiar Sofonías y si Dios nos lo permite, pues vamos a ir estudiando algunos de los otros profetas del Antiguo Testamento. Y usted podrá preguntar, bueno, ¿y por qué estudiamos estos profetas? Bueno, porque primero son la palabra de Dios y porque en ellos encontramos muchas enseñanzas que son de vital importancia para nuestra vida. Y quizás Sofonías está un poco relacionado con algunas de las cosas que hemos hablado en los últimos días con tesalonicenses, entonces por eso vamos a tratar de hablar de Sofonías. Así que es mi oración que el Espíritu Santo o el Señor nos ayude y nos pueda hablar a través de el libro de Sofonías. Y vamos a leer el versículo, ¿qué versículo dijo que vamos a leer? Vamos a leer el versículo 1. Vamos a partir del versículo 1 por el día de hoy. Vamos a tratar de hacer una introducción general, una sinopsis de una vista panorámica de este profeta. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra de Jehová vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadelías, hijo de Amaris, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Señor, en esta noche nos encomendamos en tus manos una vez más. Al estudiar tu palabra queremos pedirte de que podamos ver la obra de tu Hijo a través de estas profecías. Señor, que también podamos analizar nuestra vida a través de estas profecías y que también podamos hacer los correctivos necesarios a nuestras vidas por medio de estudiar el libro de Sofonías, oh Dios. Señor, como predicador, dame la capacidad para poder hablar con fidelidad tu palabra. Señor, y a tu pueblo la capacidad de poder recibir lo que tú quieres enseñar a través de estos pasajes o de este libro. Señor, y aquel que no te conoce, Señor, seguimos orando para que a través de este libro, Dios, tú puedas abrir sus ojos, su entendimiento y pueda ver la condición de su alma. Señor, y también pueda entender que necesita un Salvador, que ese Salvador es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Y quería comenzar diciendo que en la Escritura se nos habla claramente de 2 siglos o de 2 eras. Nos habla de este siglo y el siglo venidero. Por ejemplo, Mateo 12, versículo 18, no tiene que buscarlo. Cuando está hablando del Señor Jesús de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesucristo dice que cualquier palabra que se diga contra el Hijo será perdonada, pero que se lo haré contra el Espíritu Santo, dice que no será perdonado, y él dice, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Lucas capítulo 18, también versículo 30, no tiene que buscarlo, no se lo di a los hermanos ni siquiera. Dice que no recibirá muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, eso quiero que lo tengamos en cuenta, ¿no? A la hora de empezar a estudiar Sofonías. Y una de las cosas que nosotros vemos en los seres humanos es que nos preparamos mucho para vivir las cosas que nos pasan o que vivimos en este siglo, pero poco nos preparamos para el siglo venidero. Siglo venidero, pues estamos hablando de ¿qué? De la eternidad. Y muchos, como hemos hablado en la carta a los tesalonicenses, hasta ignoran
que va a venir Cristo, que habrá un juicio final y que se entrará a un siglo venidero o una vida eterna. A pesar de eso, o a pesar de que Dios en su palabra da muchas advertencias de lo que va a pasar. Es como cuando usted va por la carretera y se va acercando a cierta ciudad, empiezan las advertencias de la velocidad, de cuánto falta para llegar y todo eso. La Escritura nos da muchas advertencias y el hombre o los hombres hemos decidido ignorar esas advertencias. Porque algunos creen que quizás al final Dios simplemente solucionará el problema por arte de magia y todo terminará tranquilo. Ese patrón de vida no es solamente de nosotros, es un patrón que vimos en el pueblo de Israel. El Señor le dio muchas advertencias al pueblo de Israel por medio de los patriarcas, por medio de los jueces, por medio de los profetas, pensando en el Antiguo Testamento. Por medio de los profetas, Dios emitió muchos que vendrían juicios severos sobre ellos, a ver si estos juicios los hacían recapacitar y llegaban a un arrepentimiento. Pero en lugar de arrepentirse, ¿qué hicieron ellos? Una y otra vez prefirieron, ¿qué hacían con los profetas? Los apedreaban y los mataban. Mientras hacían eso, escuchaban los falsos maestros o falsos profetas que le decían todo lo que ellos querían escuchar. Hermanos, la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. La Biblia habla de que va a haber el juicio de Dios. Y cuando uno sigue leyendo esto, encontramos que el pueblo de Israel se dividió. Y primero el reino del norte fue cautivo por los asirios. Y el reino del sur, en lugar de aprender la lección de lo que había pasado, ignoraron las advertencias, no se arrepintieron de sus pecados y más o menos unos 100 años después, dicen los estudiosos, les tocó dar turno a ellos y fueron cautivados por los babilónicos en el 586-85 antes de Cristo, más o menos. O sea, no pusieron atención a las advertencias que Dios dio y las consecuencias las sufrieron. La pregunta es si ahora nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que ver nosotros en eso como iglesia? Pues lo primero es que, mis hermanos, no podemos echar en saco roto lo que pasó con el pueblo de Israel, con los de Judá, con los del los del norte y los del sur. La Escritura nos dan una advertencia y otra advertencia. Jesucristo va a regresar por segunda vez en gloria. Él no va a venir a perdonar pecados, no va a venir a dar una segunda oportunidad, sino que va a venir a juzgar, va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies y va a reinar. Y amigo que me escuchas, que no has estado en Cristo, si no estás en Cristo, no vas a salir bien librado del juicio de parte de Dios. Entonces la pregunta que nos podemos hacer o que te hago a ti que no estás en Cristo es, ¿estás tú a salvo para enfrentar ese día? ¿Será la venida de Cristo para ti una bendición o será un juicio terrible? Cuando nosotros estudiamos el libro de Sofonías, en cierta manera, la advertencia que Dios da al pueblo también la hace a nosotros hoy. Y pensemos primeramente en Sofonías. Sofonías fue uno de los últimos profetas preexilio, o sea, antes de ser exiliado. Yo le voy a poner a usted una foto al frente para que usted los pueda ver. Antes del exilio, o sea, antes de que fueran cautivados
Y los otros profetas pues son después del exilio. De hecho ya hemos estudiado de ellos, que fue Ageo y Malaquías. Nos falta estudiar Zacarías. Pero ahí están. Pero entonces antes del exilio, los profetas de Judá en este caso son Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías, el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Eso fue antes de que ellos fueran llevados cautivos. Ahorita le va a poner, bueno, pues póngame la otra foto que le voy a poner ahí, porque aquí más o menos nos muestra, si usted me la puede poner, la última que les mandé. ¿No llega? Bueno. Mientras llega, me avisa entonces cuando llega. Entonces, ¿qué es lo que yo iba a decir yo de esa otra foto? Cuando fueron más o menos cautivados, fueron llevados en exilio, que fue en el 586 antes de Cristo. Yo quería ponerles esa foto, pero creo que no va a poder. Entonces, dice el versículo 1, volvamos nuevamente al versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El nombre Sofonías significa Jehová esconde. Jehová esconde, así lo define. El profeta Sofonías está ubicado en el tiempo del rey Josías. O sea que mientras el rey Josías estaba reinando, Sofonías estaba ministrando al pueblo. Y miren lo que dice un autor en un libro llamado Los profetas hablaron de él, sobre el ministerio de Sofonías durante el tiempo del rey. Dice: es importante recordar que Josías es el último de los profetas preexilio. Esto significa que su profecía representa la última advertencia, ayuda antes de la invasión babilónica y la subyacente cautividad. Es el lugar único que ocupa Sofonías en la secuencia de los profetas menores, lo que implica la repetición en el contenido de su profecía. Es decir, que muchas de las cosas que vamos a leer en Sofonías fueron dichas también por otros profetas. Entonces no es que él estuviera repitiendo, sino que simplemente como era el último profeta antes de que fueran cautivos, Dios lo utilizó para volver a dar las mismas advertencias para que el pueblo ¿qué? Reaccionara. Vemos una vez más, Dios en su misericordia, Él está una y otra vez llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Sigue diciendo el autor: su función es resumir los temas de los profetas que le precedieron. Representa una última advertencia acumulativa al pueblo de Dios del juicio, que el juicio viene ya. En sus palabras, Sofonías le está diciendo al pueblo: recuerden, recuerden. Todo lo que los profetas han dicho, el juicio de Dios viene ya. Algunos han dicho, ahorita al rato que la pueda meter en algo que estoy diciendo. Gracias. Bueno, pues ya la pusieron entonces. Aquí está lo que quería poner. Aquí cuando se divide, ya, bueno, mi puntero no alcanza hasta allá. Pero usted ya ve que se divide el reino, los del norte y los del sur. Y aquí nos habla de el cautiverio, ¿no? Aquí abajito, por aquí está, para los que vean, para acá, para este lado. Aquí a este lado, ¿no? En el 556, por el cautiverio babilónico. Los del norte cayeron ellos cayeron ¿dónde dice? En el 700 y algo, 721 antes de Cristo, y estos cayeron 130 años después. Ahí están los profetas que estuvieron profetizando dentro de
de ese reino. Sé que esta profecía fue antes de que ellos fueran llevados cautivos por los babilónicos. Gracias. Algunos comentaristas dicen que las profecías de Sofonías sirvieron de apoyo al rey Josías, porque usted sabrá que el rey Josías estaba haciendo algunas reformas espirituales, religiosas en el pueblo, porque el pueblo había caído en una tremenda ¿qué? Idolatría, era un desorden total. Recuerda que por mandato del rey Josías fue que encontraron el libro en el templo que se había perdido. Cuando él comenzó a leer el libro, o se lo leyeron, su corazón se llenó de tristeza por todo lo que decía el libro y por todo lo que ellos estaban haciendo, todo lo contrario, y empezó a hacer una serie de reformas que no cayeron muy bien al pueblo. Bueno, pues si usted está viviendo de una manera y alguien lo confronta y le está diciendo su forma de vivir no es la correcta, pues entonces empieza a ver ¿qué? Un cierto roce. Entonces el contenido de Sofonías es un llamado, ¿no? Y de cierta manera fortaleza al rey Josías para poder seguir haciendo esas reformas religiosas que estaba haciendo. Una de las características también que se encuentra en el libro de Sofonías es que toma muchas cosas del libro de Deuteronomio. Hace referencia a cuáles son las consecuencias cuando tú y yo desobedecemos el pacto de Dios. Usted, por ejemplo, vamos a leer Sofonías 1:13. Sofonías 1:13. Y miren lo que dice: por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casa, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cuando usted va a Deuteronomio 28, por ejemplo, Deuteronomio 28, donde estamos viendo las consecuencias de la desobediencia, encontramos lo que está diciendo el profeta allí. Versículo 30 lo tiene. Dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Entonces Dios le está diciendo a este pueblo: mire, vea, si ustedes desobedecen lo que el pacto, los mandamientos que yo les voy a dar, va a haber consecuencia. Entonces Sofonías está recordando al pueblo sobre ello. Hay otro comentarista que dijo lo siguiente sobre Judá. Dice: Judá había estado sumido en el franco paganismo de Manasés y Amón, ¿no? Unos reyes pasados, ¿no? Quizás los dos reyes antes que Josías, ¿no? Si me pueden traer la foto para que usted los pueda ver ahí. Manasés fue el rey 14, Amón fue el rey 15 y Josías fue el rey 16. Usted lo va a ver ahorita en la pantalla cuando se lo ponga. No, esa no, la otra, la última que se puso, la blanca. Esa, ahí está. Usted lo va a anotar ahí, vea, era en el rey, le va a apuntar aquí a este lado. Aquí está Manasés, el rey 14, aquí está Amós, el rey 5, y aquí está Josías, ¿no? Entonces, por 2 décadas, o los últimos 2 reyes, el pueblo se había sumergido en un paganismo espantoso. Entonces Josías, al encontrar el libro de la ley, lanza una ofensiva contra esa idolatría que había sido implantada pues prácticamente por sus padres, ¿no? Su abuelo, y no cayó muy bien. Dice este autor: Josías iba a necesitar un apoyo fuerte, y este llegó con Sofonías al incorporar de forma deliberada en sus mensajes las frases e ideas mismas del recién descubierto libro de Deuteronomio.
Entonces, Sofonías está confirmando que la reforma de Josías tenía la palabra de Dios detrás de ella, y esto alentaría al rey a seguir adelante con sus reformas a pesar de la resistencia. Así que el libro de Sofonías jugó un papel importante en el reinado del rey Josías, y de hecho fue muy joven cuando él empezó a tomar ese liderazgo del pueblo de Israel. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿cuál es el tema del libro? Bueno, según los estudiosos, el tema del libro es el día del Señor, juicio y salvación. El día del Señor, juicio y salvación. Es decir, que el tema dominante es que el juicio de Dios viene, pero al mismo tiempo encontramos las buenas noticias. Hay salvación. Dios promete salvación. Entonces, los que están anotando, es el día del Señor, juicio y salvación. Vamos a mirar rápidamente un bosquejo del libro. Y yo leía a unos comentaristas que decían lo siguiente en cuanto el bosquejo del libro. Quizás es fácil de otros autores hacer un bosquejo del libro, pero las profecías de Sofonías no, porque no necesariamente concluye una y comienza otro, sino que se sobrepone una encima de la otra, ¿no? Entonces, por eso dice que a veces era un poco difícil, pero por lo menos vamos a copiar o mirar el bosquejo que hace la Biblia de estudio que yo utilizo, que está en la pantalla. También lo van a ver en la pantalla, mira, ahí está. Entonces, está dividido en dos grandes grupos: el día del Señor o juicio universal, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8, y la otra segunda sección, que es el día del Señor, salvación y misericordia, que va desde el capítulo 3, versículo 9, hasta el capítulo 20. En el día del Señor o el juicio universal también hay una subdivisión. Está subdividido en cinco áreas, ¿no? El juicio del mundo, el juicio de Judá, juicio a los gentiles, juicio de Jerusalén y juicio del mundo nuevamente. Y en salvación y misericordia está dividido en dos secciones: transformación completa y restauración gloriosa. Así que vamos a tratar de estudiar cada uno de ellos a lo largo de estas próximas semanas. Entonces hay un juicio, al anuncio de un juicio universal, y también hay un segundo tema que es la esperanza de salvación, las dos caras de la moneda. Va a haber un juicio, pero también hay ¿qué? Salvación y misericordia. Entonces lo vemos claramente: juicio y salvación, juicio y salvación. Pensemos en la primera parte, el juicio universal, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 8. Cuando usted lee los versículos 2 y 3, el lenguaje que que el profeta utiliza allí es muy similar o nos recuerda el diluvio. No lo iba a leer, pero se lo voy a leer. Perdonen los hermanos que se lo hice borrar, pero se lo voy a leer, porque nos recuerda el diluvio. Bueno, leámoslo pues. Dice: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar. Cortaré los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es un lenguaje que nos recuerda el diluvio. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estará el profeta profetizando otro diluvio? ¿Qué cree usted? ¿Por qué?
Porque Dios dijo que no iba a destruir el mundo más así. Fácil, no necesitamos más explicación. Dios dijo que no. Cuando vemos el arco iris, es un recordatorio, ¿no?, de esa promesa que Dios prometió, que no iba a destruir más el mundo así. La pregunta es, ¿por qué Sofonías usa ese lenguaje? Entonces, Sofonías lo que está tratando de hacer es impactar al lector para recordarle que lo que viene es de la misma envergadura de lo que ocurrió en el ¿qué? En el diluvio. O sea, es un llamado de atención donde los llama a recordar algo que ellos ya saben, o sí que saben, no que experimentaron, sino que saben que asimismo va a venir algo en el futuro y que tiene que haber un arrepentimiento. Por eso el profeta lo presenta de esa manera. Ahora, el profeta no solamente está hablando de algo que vendrá sobre Judá en esos días, porque iba a venir sobre ellos en esos días, sino que también está hablando de algo que vendrá al final, en el día del juicio. Y eso es parte de lo que trata el libro de Sofonías, y es algo que también encontramos en el Nuevo Testamento, donde la Escritura constantemente nos habla de que va a venir un juicio al final. Es más, cuando los discípulos presentan el Evangelio, a veces nosotros no hablamos mucho de ello hoy en nuestros días, pero aun cuando se les presentaba el Evangelio, no solo les hablaban de la salvación que venía en Jesucristo, sino que también al final Dios iba a regresar en poder y gloria. Es más, lo podemos recordar en las mismas palabras del ladrón en la cruz. ¿Te recuerdas las palabras del ladrón en la cruz? ¿Cuáles son las palabras del ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas en gloria. Acuérdate de mí. Ahora, ¿quién le reveló eso? ¿Dónde lo aprendió? Revelación de Dios o del Espíritu Santo en ese momento. O sea, no solamente va a morir, sino que va a regresar. A los discípulos, ¿qué le dijeron los dos ángeles? Asumimos, ¿no?, que estaban con vestiduras blancas. Ese mismo Jesús que estás viendo ir, ¿qué dice? Va a regresar. Asimismo va a regresar. Entonces, lo vemos aquí en la palabra, en Hechos capítulo 2 también lo encontramos. Entonces tenemos un juicio también contra Judá, declarado explícitamente en el capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo rápidamente. Miren lo que dice el versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón. Ellos eran idólatras empedernidos. Y Dios denuncia la idolatría vez tras vez. Hermano, ¿cuándo es que nosotros caemos en idolatría? ¿Cuándo es que caemos en idolatría? Y quiero que usted se recuerde, le pongo de ejemplo lo que pasó cuando Moisés estaba en la montaña. ¿Cuándo cayeron ellos en la idolatría? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No, eso fue después. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Que Moisés se fue y ¿qué pasó? Se olvidó Dios de nosotros. Hermanos, caemos en idolatría cuando nosotros dejamos de mirar ¿a quién? A Dios. Cuando dejamos de seguir al Dios verdadero. Miren lo que dice el versículo 6. Y los que se apartaron en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Ya no buscaban a Dios, entonces empezaron a buscar sus propios ¿qué? Ídolos. El hombre, por causa del pecado, siempre va a buscar llenar ese vacío con adoración. Y siempre va a buscar otra cosa
que no sea Dios. Llámese estatua, llámese trabajo, llámese una persona, llámese una experiencia, cualquiera que sea. Porque nosotros somos bien dados en decir, idolatría es únicamente pedirle algo a un pedazo de madera. No, eso es la definición general. Pero puede ser una cosa, puede ser una acción, puede ser una persona, puede ser una experiencia, lo que sea. Entonces el Señor anuncia castigo y lo hace de una forma gráfica con este pueblo. Ellos reaccionaron pidiendo auxilio, pero dice que va a ser demasiado tarde. Eso es lo que dice el versículo 10. Petición de auxilio, pero será demasiado tarde. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido, y destruidos son todos los que traían dinero. ¿Sabe de qué está hablando allí? Que el comercio se iba a ¿qué? O sea, si tu esperanza está en el dinero, Dios dice, yo te la voy a destruir. Te la voy a acabar. A ver qué pasa. Mire el versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo destruiré a Jerusalén que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Tal como lo profetizó Deuteronomio también. Y mire, tanto privilegio que había recibido este pueblo por ser parte del pueblo de Dios, y no respondían adecuadamente. Y Dios les dice, les voy a castigar. Por ejemplo, vaya a Amós capítulo 3:2. Amós 3:2. Y dice, solo a vosotros he escogido de toda la familia de la tierra, por eso os castigaré. A pesar de tener todos los privilegios, a través de haber sido escogidos, no respondieron correctamente o adecuadamente a su llamado. Hermano, la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo esta noche, y nosotros, con tanto privilegio del Señor, con tanta información que tenemos de Dios, tú y yo tenemos acceso como mínimo a una copia de la Escritura. Los que tenemos celulares, pues tenemos acceso hasta 5, 6, 7, 8 versiones de la Escritura. Y si hablan inglés, pues tienen más todavía, porque en inglés hay muchas más versiones todavía. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esas advertencias? ¿Estamos viviendo en consecuencia la información que tenemos? ¿Sabe que en la época del oscurantismo, o sea, cuando el catolicismo tenía asolado, si me permite usar esa palabra, al mundo, todos sabemos la historia. Solamente estaba en latín y solamente podía leerla ¿quién? El resto tenían que creer lo que les dijeran. Ahí no había cuento de que, a ver, yo comparo, a ver qué dice. No, lo dije yo, y como lo dije yo, todos tienen que creerlo. Hoy tenemos un privilegio enorme, gracias a los reformadores que empezaron a traducir la Escritura y empezaron a darla al pueblo, hermano. ¿Qué estamos haciendo? O sea, no podemos ser como este pueblo de Israel. Cuando uno empieza a mirarlos, por ejemplo, un ejemplo
palpable y fácil de recordar es cuando salieron de Egipto. Dios los sacaba de una y apenas se les pasaba la emoción del momento, ¿qué pasaba? A murmurar contra Dios. Al punto que Dios dijo, 13 veces han murmurado contra mí. Y los iba a acabar. Solo porque delante estaba, podemos meterlo dentro de los tremendos intercesores de la Escritura, sacando a Jesucristo, estaba otro grande intercesor. ¿Quién era? Moisés. Si Moisés no intercede, entonces es un llamado a nosotros como iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo con la información que Dios me ha tenido? Usted ya no tiene la excusa de decir, es que dijo el pastor. No. Usted la puede leer, está en su idioma. Está en su idioma. Y por lo menos los que estoy viendo aquí, todos hablamos español, inglés. Y si habla Shu, pues entonces también está, ya esas también la están traduciendo en esos dialectos. Así que no hay excusa. ¿Cierto, hermana, que hay traducciones ya en su idioma? Sí. No hay excusa. Ahora, de los versículos 14 al versículo 18, destaca el tema el día del Señor, que ya mencionamos, que viene como un juicio también que es venidero. Miren ese versículo 14, miren lo que dice del capítulo 1. Cercano está el día, el gran día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Sí nota el énfasis, hermano? Y mire algo interesante. Déjeme leerle el comentario que dice la Biblia de estudio que yo uso, herencia reformada. Miren lo que dice. El profeta, lo que dice el comentarista sobre estos dos versículos que acabo de leer. Dice, el profeta en estos dos versículos aparentemente, el profeta junta en estos dos versículos aparentemente todas las palabras posibles para describir el terror de aquel día. Día de, se repite 6 veces. Quizás es un paralelo espeluznante con los 6 días de la creación, en lo que Dios hizo todas las cosas buenas. Y mire cómo termina él. Pero en estos días Dios va a hacer todo malo. Obvio, no, esto está hablando en referencia a aquellos que no están en Cristo. Para el impío va a ser congoja, va a ser angustia, va a ser destrucción, va a ser desolación, va a ser ira. Para el pueblo de Dios simplemente es entrar en el gozo de su Señor. Mira el versículo 17, donde nos da la razón del por qué, y creo que en la última parte del versículo 17, porque pecaron contra Jehová. Porque pecaron contra Jehová. Ahora, y mira el versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Hermanos, amigo que me está escuchando, se lo digo con responsabilidad. En el día de la venganza del Señor, nadie escapará. Es un evento que va a conmover a toda la tierra, tal como ocurrió en el diluvio, en el Génesis. Muchas historias se nos han contado o dibujos hemos visto de hombres donde han dibujado gente tocando en la puerta supuestamente a Noé. No se puede hacer nada. Nadie va a escapar. Por eso el día de salvación es ahora. Y mire que a pesar de que el día del Señor va a venir,
Dios deja un llamado al arrepentimiento. Mira el capítulo 2, versículo 1 al 3. Congregaos y meditad. O sea, un llamado a la reflexión. Oh naciones sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quienes seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Va a haber protección. Es que yo lo pienso como en las plagas de Egipto. El pueblo estaba allí, pero no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque estaban bajo la bendición de Dios, la protección de Dios. A veces oramos para que Dios nos saque de los conflictos y sácanos de los problemas. Dios no nos va a sacar de los problemas. Ahí va a estar. Pero vamos a tener la protección de Dios sobre nosotros. Y dice, humillaos. Dios dice, o te humillas o te humillaré. Y lo hemos dicho en varias ocasiones y hoy lo vuelvo a repetir, mi estimado amigo, es ese día glorioso de Jesucristo. El hombre tarde que temprano tendrá que humillarse delante de Cristo. Tarde que temprano. Filipenses 2 lo dice claramente. O te humillas delante de Jesús aquí en la tierra y te doblegas no solo tus rodillas, sino tu corazón delante de Él, o tendrás que hacerlo en la eternidad, el día del juicio, pero ya será para tu condenación. Ese día lo reconocerás como Señor, pero será demasiado tarde. Así que todo hombre tendrá que doblar su rodilla y tendrá que reconocer delante de Él. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, te sigue haciendo un llamado a examinar tu vida. Dice ahí el versículo, congregaos, meditad, buscad al Señor. Y Dios usa la predicación de tu palabra para llamar la atención de tu vida. El texto también, o el libro también nos habla de un juicio contra las naciones. Esto lo vemos en el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Y lo interesante es que menciona los 4 puntos cardinales. Los 4 puntos cardinales. Vamos a poner aquí, ¿cuáles son? Este o este. Yo no sé si el punto del este y el este hayan quedado bien, pero bueno. No sé si no quedó así, bien, pero bueno, pongámoslo así. Y representa cada una de ellas. Filistea está al oeste. Aquí te pongamos que Filistea. Filistea está al oeste, versículos 4 al 14, al 7, perdón. Moab y Amón están al este, aquí Moab, Amón. Eso lo vemos del versículo 8 al versículo 11. Etiopía está al sur. Y Asiria al norte. Los 4 puntos cardinales. Entonces cuando miramos a Filistea, que es la que está en primer lugar, del 4 al 7, miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Hay de los que moran en la costa del sur del mar, del pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador.
Menciona a los cereteos que también salen en Ezequiel, que vivían cercana a Filistea y que al mismo tiempo también eran enemigos de Judá, y Dios dice que los va a eliminar. En Ezequiel 25:16, usted lo puede buscar allí. Luego tenemos también a Moab y Amón. También eran dos pueblos que eran enemigos de Israel, y estas dos naciones surgieron del incesto que cometieron las hijas de Lot. Usted recuerda cuando lo emborracharon, ¿no? Y siempre se mantuvieron como adversarios de Israel, siempre se gozaban de lo malo que les pasaba a Israel, y Dios dice entonces: a ustedes también los voy a destruir, los castigaré al estilo de Sodoma y Gomorra. Versículo 8, miren lo que dice: he oído las afrentas de Moab y los destruiré de los de los hijos de Amón, con que deshonrasteis a mi pueblo y se engrandecieron en su territorio. Dios también iba a tratar con ellos. En el versículo 12 miramos a los de Etiopía, que también eran enemigos, tampoco escaparían, y los de Asiria, que en realidad estos mismos de Asiria, ¿no?, eran los que habían conquistado a los del norte, ¿no? Cuando Sofonías escribe, esta gente tenía un imperio. Era un imperio grande y era la mayor amenaza que tenía los de Judá en ese momento. Y miren lo que dice el versículo 15 sobre ellos: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Entonces ellos se sentían orgullosos de sus logros, creían que nadie los podía tocar, ¿no? Algo parecido como a Nabucodonosor. ¿Recuerda cuando él dijo: yo todo lo he construido, y Dios lo humilló? Pues no, a estos también les pasó lo mismo. Dios acabó con ellos. Entonces Dios doblega el orgullo de los altivos. Se sentían poderosos y Dios los doblegó. Algo que miramos más en el capítulo 3, también vemos específicamente un juicio contra Jerusalén. Versículo 1 al 7 del capítulo 3. Y algo que podemos notar es que Dios habla a su pueblo allí como un pueblo incorregible y desvergonzado. Miren lo que dice el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 rápidamente. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¡Wow! No escucharon la voz de Dios, no recibieron la corrección, no confiaron en Jehová, no se acercaron a Dios, y para completar, los líderes que tenían no servían para nada. En lugar de llevar el pueblo a acercarse a Dios, lo que hacían era cada día ¿qué? Alejarlo. Algo similar a lo que Jesucristo le dijo a los fariseos, que van de ciudad en ciudad haciendo prosélitos y los hacen doblemente hijos del infierno. Y dice: ¿ustedes piensan que van a salir bien librados? Pues no, miren lo que dice el versículo 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente: me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Dios le dice: miren lo que he hecho con las naciones. Pasará lo mismo con ustedes si no llegan al arrepentimiento. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Versículo 7. Mas ellos se apresuraron a arrepentirse. No, a corromper
todos sus sellos. Es como si Dios estuviera exponiendo sus corazones y ellos, en lugar de voltearse a Dios, lo que hicieron fue cada día alejarse más y más de Dios. Hermanos, y la última sección del libro termina hablando de la esperanza de salvación. Del versículo 9 al versículo 13 del capítulo 3. Miren lo que dice: en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de comunión, de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Versículo 11. En aquel día no seréis avergonzados por ninguna de sus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Por qué no serán avergonzados?, pregunto yo. ¿Por qué no serán avergonzados de las obras que se rebelaron contra mí? Esto nos lleva ¿a quién? A Cristo. Porque hay un Salvador que pagó por esas rebeldías. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás de mí, santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hablará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hermano, tremenda bendición, profecía y bendición, promesa. La intención de salvar a Dios a su pueblo, aún en medio de una situación tan triste en la cual se encontraban. Dios les anuncia salvación. En medio de la idolatría que se encontraban, muertos sin delitos y pecados, Dios les anuncia salvación. Y ahí entran aún los gentiles, porque podemos ver que aún en el Antiguo Testamento vemos gentiles que fueron incluidos en el linaje, como fue el caso de ¿quién? De Ruth, de Rahab, ¿no? De naciones paganas llegaron. Luego más adelante en la Escritura también encontramos otros en el mismo Nuevo Testamento. Los discípulos, dije, se sorprendieron y decían: wow, también sobre los gentiles se derrama el Espíritu. Así que estamos todos incluidos allí. Ahora mire cómo termina el libro en el versículo 15. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se deleiten en tus manos. Jehová no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sabe cómo lo traduce la Biblia de las Américas esa última parte? Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. La Escritura presenta normalmente un pueblo de Dios que alaba al Señor, dándole gloria al Señor por su grandeza, por sus obras. Pero aquí oímos a Dios alabando por la salvación de su pueblo. Se regocijará en ti con cánticos de júbilo. Hermanos, sencillamente impresionante. Vemos la victoria de Dios, de Cristo, celebrando nuestra salvación. Hermanos, si Dios lo celebra, ¿cómo no debemos nosotros celebrar esa obra gloriosa? Miren lo que, déjenme leer esta última parte del versículo 19 en la Biblia de las Américas. Dice: y convertiré su vergüenza en alabanza
y renombre en toda la tierra. Alabado sea el Señor. Hermanos, nos debe motivar este libro. Yo voy a hacer algunas cosas más, pero déjeme terminar aquí. Este libro nos debe motivar, en primer lugar, a estar pendientes a las advertencias de Dios en su palabra. Dios es grande misericordia, pero también es fuego consumidor. Lo segundo, hermanos, es que nosotros debemos como gentiles no alabar a Dios por esa obra gloriosa, porque el hecho de que tú y yo hoy estemos en Cristo es cumplimiento de esa profecía ahí en Sofonías. Y en tercer lugar, hermano, debemos alimentar nuestra vida con la promesa de que Él volverá por su pueblo. Porque Él volverá. Miren lo que dice 2 de Pedro, termino con esto ahora sí, 2 de Pedro 3:12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos escondiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Señor, en esta noche te agradecemos por la oportunidad de poder estudiar una vez más uno de los profetas menores, profeta del libro de Sofonías. Señor, te pedimos que tú puedas hablar a nuestra vida, que este profeta nos sirva para examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Señor, que podamos recordar que quizás muchas veces no somos tan diferentes a las acciones que tomó este pueblo de Judá. Señor, y si estamos siendo renuentes, Señor, algunas de las cosas que vemos en tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo por medio de ella nos llame a la cordura, nos redarguya de pecado. Señor, y podamos hacer los correctivos necesarios, ya sea a nivel personal o a nivel congregacional. Señor, te pedimos que a lo largo de esta semana, mientras estudiamos este profeta o este libro, Señor, nuestro entendimiento pueda ser abierto. Señor, que entendamos que entre mayor conocimiento, mayor será nuestra responsabilidad. Señor, pero que al mismo tiempo tu palabra nos pueda motivar a no callar las verdades del Evangelio. Que aquellas personas que no te conocen, Señor, nosotros podamos orar por ellos y predicarles el mensaje. Y que puedan encontrar salvación en ti, amado Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos quedamos y te damos las gracias. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento?